Bienvenidos a la explicación de la tercera unidad de redacción de la asignatura de Leoye, impartida por su servidora Cristina González Amezcua. El día de hoy realizaremos la explicación de los siguientes temas: resumen, macroreglas, organizadores gráficos, relato y reseña. Es importante no perder de vista que estos temas nos van a ser muy funcionales para nuestros procesos de escritura personal. Antes de iniciar, quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Alguna vez han hecho un resumen? ¿Siguen pensando que crear un resumen o escribir un resumen implica copiar solamente la primera oración de cada párrafo en un texto? Pues bien, ¿qué es un resumen? Un resumen es una redacción en la que se exponen las ideas relevantes de un texto, utilizando conectores. Esto quiere decir que vamos a utilizar pequeñas palabras que nos sirven de enlace para dar una relación lógica o coherente entre las ideas que estamos manifestando. En pocas palabras, un resumen implica la reconstrucción de un texto. Por eso, no solo debemos copiar las primeras oraciones de los párrafos que se nos presentan. Chicos, aquí es donde entran en juego las famosísimas macroreglas. Estas son un conjunto de pasos que debemos seguir para realizar el análisis y manejo de la información. Son 4 y debemos tenerlas muy presentes cuando elaboremos resúmenes en prosa o gráficos. El resumen en prosa es el que se realiza en texto de corrido, el que regularmente nosotros realizamos. Y el resumen gráfico son todos aquellos organizadores gráficos en los cuales plasmamos la información de forma muy creativa, de forma bastante sistematizada, que nos permite abordarla con mayor facilidad. La primera regla es la de supresión. Esta consiste en descartar, quitar o eliminar toda la información que no es importante, aquello que no nos está aportando nada relevante dentro de un texto. La segunda es la regla de selección. Esta implica que vamos a elegir, a seleccionar o apropiarnos de la información que es importante, lo esencial, lo que verdaderamente nos está queriendo decir el autor. La tercera regla es necesaria, muy práctica y sencilla. Es la regla de generalización. En este sentido, quiere decir que nosotros vamos a ver qué palabras se encuentran en el texto y nos vamos a dar cuenta si son palabras de un nivel técnico, palabras que no utilizamos de manera cotidiana, y las vamos a sustituir por sus sinónimos coloquiales, por palabras muy sencillas de manejo general, que todo aquel que lea en nuestro trabajo, nuestro resumen, pueda comprender con facilidad a qué nos estamos refiriendo. La última regla es la regla de construcción. Esta implica estructurar las ideas de forma lógica, de forma coherente, que exista una cohesión entre ellas y que sea muy entendible lo que estamos manifestando. Es por ello que esta última regla la vamos a aplicar al momento de redactar nuestro resumen en prosa o al momento de generar nuestro organizador gráfico. Chicos, ¿conocen los organizadores gráficos? ¿Alguna vez han hecho alguno? ¿Cuáles conocen? Un organizador gráfico son las diferentes formas de proyectar información a partir de la utilización de diseños gráficos. Son, como ya les había dicho, también un tipo de resumen. Existen varios tipos, pero en esta ocasión yo les voy a hablar únicamente de 7. El primero es el cuadro comparativo
o tabla de doble matriz o doble entrada. El cuadro comparativo se caracteriza por el uso de columnas en las cuales vamos a manifestar características como semejanzas, diferencias, ventajas o desventajas. Nos permite establecer una relación entre las ideas en el sentido del contraste. El cuadro sinóptico es aquel que se caracteriza por el uso de llaves. La ventaja del cuadro sinóptico es que vamos a poder generar tantas llaves como sea necesario para hacer las aclaraciones de la información. La información dentro de un cuadro sinóptico es abundante, no es limitada. Cuando hablamos del mapa mental, ustedes ya saben que existen diferentes tipos de mapa mental. Uno de ellos es el que se caracteriza por el uso de imágenes, palabras clave y por su estructura en forma de telaraña. Esto quiere decir que inicia en el centro y de ahí se derivan los subtemas en torno a este. La principal característica que no debemos olvidar es que se lee conforme a las manecillas del reloj. El mapa de ideas es similar al mapa mental, tiene la misma estructura, características parecidas. Lo único en lo que logran diferenciarse el uno del otro es que en el mapa de ideas vamos a incluir expresiones muy sencillas, ideas muy cortas para externar la información. Estructura de telaraña, se lee en sentido de las manecillas del reloj, inicia en el centro y utiliza líneas, nexos o conectores para vincular la información. De ahí tenemos el mapa conceptual. El mapa conceptual es un poco menos elaborado, quizá menos creativo que los dos anteriores. Se caracteriza, como su nombre lo dice, por la manifestación de conceptos, de palabras importantes y de información relevante. Aquí nos vamos a encontrar que la información importante o de interés se encuentra dentro de una elipse, un cuadro, un rectángulo que encierra y denota la importancia. Establece una jerarquía de forma gradual, de lo más importante a lo menos relevante. Emplea líneas para establecer la vinculación de la información y además utiliza nexos o conectores para vincular las ideas. Finalmente nos encontramos con los diagramas. Los diagramas son una proyección de la información. Regularmente, cuando hablamos de diagramas, pensamos en diagramas de flujo. Los diagramas de flujo nos hablan de la forma en que se vierte la información. Existen diferentes tipos de diagramas, entre ellos el diagrama de Venn, que nos manifiesta varios temas a través de círculos que al relacionarse se intersectan en diferentes puntos, haciéndonos denotar la interacción o interdisciplinariedad que se puede dar dentro de un tema. Finalmente, nos encontramos con los esquemas. Los esquemas nos permiten, como su nombre lo indica, esquematizar la información. Esto quiere decir que la vamos a organizar de forma distinta. Hasta ahorita nosotros ya nos dimos cuenta que cada organizador gráfico tiene una función. La función de los esquemas es contrastar, es parecida a la del cuadro comparativo e incluso encontramos esquemas de corte didáctico, como aquellos en los que se nos presenta, por ejemplo, el ciclo del agua. Hablemos del relato.
El relato es una narración de sucesos o acontecimientos reales o ficticios que se realiza de forma detallada. Usa el modo discursivo narrativo, es decir, que nos cuenta una historia. La estructura básica del relato siempre va a ser planteamiento, la parte donde se nos presenta la historia, los personajes, el nudo, el momento en el que nuestros personajes se enfrentan a un conflicto que deben resolver, y el desenlace, la forma en que se resuelve nuestra historia y se resuelve el problema al que se enfrentan nuestros protagonistas. Existen dos tipos de relato: el relato informativo, cuya única función es brindar información sobre sucesos de interés social, y el relato literario, que apreciamos dentro de los cuentos, las novelas y las crónicas. Finalmente llegamos a la reseña. La reseña es una redacción en la cual el autor va a realizar la remembranza o la narrativa de forma específica sobre una obra analizada. Existen dos tipos de reseña: la reseña descriptiva, que se caracteriza por contarnos de forma relativamente detallada la obra que se analiza, nos cuenta quiénes son los personajes, cuál es la trama, cuál es el problema al que se enfrentan. Y la reseña crítica. La reseña crítica está encaminada a establecer un juicio de valor con respecto al contenido de la obra. En esta se nos va a exponer el motivo por el cual puede ser recomendable o no, por el cual puede gustarnos o no, y sobre todo, algo interesante que podemos destacar de la reseña crítica es que nos va a permitir establecer un juicio de valor propio, tratar de defenderlo por medio del empleo de argumentos y tratar de convencer al lector de nuestra postura, de nuestras ideas. En este momento estamos observando un formato para poder redactar nuestra reseña. Recuerden que es la última actividad que vamos a entregar en esta unidad. En la parte de arriba vamos a colocar los datos generales de la obra. Nos vamos a encontrar el nombre del libro, película u obra de teatro que estamos analizando, el nombre de su autor, el año de publicación, el país de procedencia, la duración o el número de páginas con que esta cuenta. Posterior a ello, vamos a ubicar nuestro título, que debe ser original y creativo, de forma muy personal. Recordemos que no puedo colocar el título de mi obra o de mi redacción hasta que yo no la tenga completa, porque no sé de qué va a tratar hasta que esté terminada. De ahí vamos a ubicar los 3 momentos de nuestra redacción. La introducción, en la que vamos a hablar de manera general sobre la obra y vamos a exponer en un primer momento nuestro punto de vista. El desarrollo, que es donde vamos a exponer abierta, total y plenamente nuestra redacción, nuestros argumentos y nuestra postura. Y las conclusiones, ¿a dónde me llevó el análisis de esta información? Jóvenes, a un costado pueden encontrar el ejemplo de una reseña redactada por algún compañero de un semestre anterior, en la cual se analiza la película El silencio de los inocentes,
La postura del autor de esta reseña está encaminada a un personaje